Escucho voces que no tienen fin, pero sé que hay luz en el andar, un camino nuevo por descubrir. Ansiedad, depresión, bienestar. La vida es un viaje que hay que enfrentar. En Pregunta de Lucía puedo hallar respuestas claras y fuerza al caminar. Cada día es un reto singular. A veces siento que no puedo más, pero en Pregúntale a Lucía encuentro fuerzas para continuar. Ansiedad, depresión, bienestar. La vida es un viaje que hay que enfrentar. En Pregúntale a Lucía puedo hallar respuestas claras y fuerza al caminar. En la tormenta más oscura estoy, cuando no veo más allá del mal. Un podcast cambia mi dirección, dándome paz y libertad. Ansiedad, depresión, bienestar. La vida es un viaje que hay que enfrentar. Con Pregúntale a Lucía puedo hallar respuestas claras y fuerza al caminar. En la tormenta más oscura estoy, cuando no veo más allá del mal. Un podcast cambia mi dirección, dándome paz y libertad. Ansiedad, depresión, bienestar. La vida es un viaje que hay que enfrentar. Pregúntale a Lucía puedo hallar respuestas claras y fuerza al caminar. Y si decido divorciarme, ¿qué? A veces cuando mis pacientes me preguntan cuál es el camino que deben tomar, yo siempre digo que hay dos opciones. Una, seguir la vida que ya traemos, a veces con la pareja bastante desgastada, algunas veces hasta muerta, y eso pues en realidad no tiene vigencia, va a seguir ocurriendo año tras año. El otro camino a veces es el divorcio y es lo sano. Y el divorcio es un camino bastante doloroso. Sin embargo, hoy traje a la experta que nos va a enseñar no solo a través de su experiencia, sino de su profesión y a lo que se dedica, en que la motivación también es parte primordial de esta reestructuración para ver qué es lo que vamos a hacer después del divorcio. Erika Garay, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida, invitada al lujo. Gracias por estar aquí. Voy a pedirte que te presentes con quien nos está escuchando y viendo y que nos platiques a qué te dedicas, cuál es tu profesión y todo esto de ti. Muy bien, pues saludos a toda la audiencia. Mi nombre es Erika Garay. Pueden encontrarme así en redes sociales, Erika Garay MX. ¿A qué me dedico? Me gusta decir que me dedico a inyectar vitamina C en las empresas. Y cuando me preguntan que cómo inyectar vitamina C, no me refiero literal
a la vitamina C, sino a conferencias, coaching y capacitación. Y a eso es a lo que me dedico. Normalmente una empresa suele necesitar elevar su sistema inmune ante algunos virus, como son la apatía, la rotación, la baja productividad, etcétera. Y a través de la vitamina C, que son conferencias, coaching y capacitación, pues yo ayudo a las empresas a que mejoren su sistema inmune y por ende, pues produzcan más, vendan más y demás. Entonces, es esta parte donde yo te traigo por tu expertise de motivar, de transformar y de, sobre todo, trabajar el liderazgo de nuestra comunidad y hoy lo queremos llevar a el liderazgo personal, ¿no? Y hace poco les platico que tuvimos el foro de salud mental y Erika fue nuestra ponente experta en el coaching transformacional y ella nos compartíamos esta parte de la cuestión de la depresión y nos compartía su experiencia en cuanto a esta última vivencia que ha tenido en su vida, que tiene que ver con el divorcio y la decisión, que a veces es difícil, pero que sabemos que es el único camino que nos lleva hacia la salud de nuestra familia, ¿no? En esta reestructuración de familia. Y yo quisiera que si desde donde tú lo permitas y quieras compartirnos, nos compartas un poco de tu experiencia para ir tejiendo y sobre todo acompañando, motivando también, ¿por qué no?, aquellas personas que a lo mejor están apenas empezando este proceso o que están por tomar la decisión, ¿no? Y que realmente es dificultosa, es una decisión difícil de tomar. Cuéntanos. Bueno, pasamos de coaching a divorcio. Lo primero que yo descubrí cuando consideré el tema del divorcio fue un choque con mi área profesional, porque en el coaching hay algo que se maneja que es el enfoque, ¿no? Y entonces tú dices, si te enfocas en el problema, la solución desaparece. Y si te enfocas en la solución, el problema desaparece. Y como primera instancia, en teoría debería de haberme enfocado a salvar mi matrimonio, ¿no? Digamos que resaltar todas las cosas que pudieran generar una solución. Sí lo hice, sí fue mi primera intervención y ese fue el primer choque para mí, porque entonces yo decía, estoy haciéndolo mal, si estoy considerando el divorcio, quiere decir que mi enfoque está mal, porque yo lo estoy considerando. Ese fue como que el primer inconveniente que yo tuve al, digamos que confrontar mi experiencia como profesional, inspiracional y demás, con la realidad de lo que yo estaba viviendo. Ahora, ya decidí el divorciarme, ¿no? ¿Cómo fue este proceso para mí? Obviamente para cada quien es diferente. En mi caso, llevó sí un periodo, llevó cierta evaluación, cierta introspección. No fue una decisión que se tomó emocional, no fue una decisión que se tomó superficial, fue algo que se tomó a conciencia, que me tomó tiempo, me tomó el clásico de hacer un listado, las cosas positivas, las cosas negativas y evaluar muchos factores. Hay incluso muchas creencias, ¿no?, que tienen que ver con la educación que se nos ha impartido por esta parte que menciona en la mujer que la cruz que te tocó cargar o el matrimonio es para toda la vida. Entonces, digamos que todo eso fue un bagaje que yo traía o que yo tengo y que pues no fue sencillo el tomar esa decisión, ¿no? Una de las cosas que me recuerdo mucho fue el que mi papá decía constantemente, ¿no? El divorcio es el suicidio del matrimonio. Ay, eso me causaba a mí algo bien fuerte, ¿no? Porque yo decía, entonces estoy suicidándome en mi matrimonio, ¿no? O sea, quiere decir que ya me rendí, que ya desistí, que esto no está funcionando. Pero al final del día no se trata de que si tomas la decisión de divorciarte las cosas no van bien. Al contrario, tal vez si tomas la decisión de divorciarte las cosas van a venir mejor, pero todo tiene que ver con cada uno de los casos en específico. Ahora, tomar la decisión, pues tuvo ciertos, digamos que pasitos, ¿no? Y aquí es donde viene la depresión. La depresión no fue tanto por el divorcio, sino por la razón por las que yo tomé el divorcio. Entonces, en ese proceso, pues sí me tocó experimentar que el mundo de Erika de Caramelo se derrumba, porque al final del día no había tenido yo una experiencia en la que tuviera una sensación de dolor o de decepción. La verdad creo que como Erika Garay había tenido una vida de ensueño, ¿no?
no fui violada de chiquita, mis papás siguen casados, soy la hija mayor de 3 hermanos. Todavía mis hermanos, de cierta manera, como que tienen esa cierta jerarquía, ¿no? O sea, yo estoy con mis papás, estoy sentada viendo la tele y le digo, Maiko, mi hermano, Maiko, dame agua. Y es como esta parte de, hey, yo puedo, digamos que solicitarles algo como si fuera mamá, papá, este tipo como de autoridad. Y básicamente todas estas cosas de mi mundo de caramelo no me habían llevado a una situación de dolor o una situación en la que yo me sintiera menos o una situación en la que yo considerara quitarme la vida, ¿no? Que eso fue algo de lo que generó controversia ahora, lo del foro, el aceptar que Erika Garay había tenido unas pastillas en la mano y se había querido quitar la vida, fue como que, ¿qué? ¿Cómo? ¿Erika? Pensando en el suicidio, pero si ella da cursos, pero si ella motiva a las mujeres, pero si ella ayuda a las personas a que logren cosas extraordinarias, ¿cómo es posible que lograra esto? Bueno, yo lo explicaba, ¿no? Y hablaba acerca de que no somos. La salud mental no es algo que se unte y siempre se vaya a quedar, no es una inyección que te vaya a quedar para siempre, yo considero que algo que se trabaja y que se fortalece y que siempre se tiene que estar fortaleciendo, ¿no? Es algo como que de trabajo diario constante y que nunca se termina. Y mi intención con compartir a lo mejor esta parte tal vez delicada o alguien pudiera considerarla como rara o no sé, controversial, era simple y sencillamente para que las personas que a lo mejor han tenido un mundo de caramelo como yo lo había tenido, se den cuenta que no son inmunes y que en cualquier momento puede presentarse una situación de esta manera, por lo que es necesario saber qué hacer. O sea, Es complejo, ¿verdad? Como tú lo dices, cada situación es diferente, sin embargo, conocemos que hay un patrón y un proceso, ¿no? Como este libro que se llama Cuando empieza a arder el matrimonio, ¿no? El matrimonio se empieza a quemar y empieza a ver ciertas pautas que a veces creemos que lo que detona el divorcio es cierta causa o cierta razón, como a veces puede ser, ¿no? O como a mí me decían, ¿por qué te divorciaste? ¿Te fueron infiel? Y, pues sí me fueron infiel, pero esa no es la razón por la que realmente te estás divorciando. La infidelidad llega porque realmente ya el matrimonio está tan desgastado que sucede esta situación. A veces no nos damos cuenta, como dices tú, ¿verdad? Vivimos en este mundo de fantasía o de caramelo, pero vemos lo que queremos ver, ¿verdad? Te dice la teoría somos la autoprofecía, ¿verdad? Lo que yo pienso que es, empiezo a buscar todos los elementos que me cumplan esto que yo quiero. Ahora, cuando yo empiezo a reconocer que mi matrimonio ya está en una situación en donde la solución es el divorcio, y voy a dar este paso, como tú realmente dices ahorita, el proceso que tuviste que vivir para tomar la decisión no es para nada sencillo. Sin embargo, muchas veces hasta yo digo que el inconsciente habla, ¿no? Yo recuerdo mucho el caso de una paciente que su primera sesión era porque ella tenía un amante en su trabajo. Y entonces ella en esa sesión decidió dejar al amante y quedarse con su esposo y su hija, ¿no? En ese tiempo. La siguiente sesión llega y me cuenta la siguiente historia. Me dice, ¿qué cree que pasó? ¿No? Dice, pues que fui con mi amante a despedirme de la última vez y nos grabamos en un videíto. Dice, y lo guardé. Y el fin de semana ando con mi esposo en el carro y se me queda el teléfono en el carro y el otro ve el video. Y no solamente se graba ella, sino que al final dice el nombre del otro vato, ¿no? Entonces, el esposo ve el video y ella está ahí sentada en mi consultorio llorando, hecha un mar de lágrimas, diciéndome, soy una tonta, ¿verdad? O sea, ¿cómo pude haber hecho esto? Y yo la estoy viendo y yo estoy diciendo, ¿cómo es el inconsciente tan fuerte? Porque ¿cuál es la realidad cuando yo le digo, ¿y qué pasó? ¿Qué resolvió tu esposo? Y ella voltea así llorando. Dice que me perdona, que sigamos juntos. ¿Qué? Y entonces yo entendí y dije, ok, eso es por lo que estás llorando, porque en realidad ella ya no quería estar con él.
Su inconsciente ya se lo estaba diciendo, tanto que dejó la evidencia y velo y déjame, ¿no? Porque a veces no soy capaz de yo ejecutarlo y tienen que suceder ciertas cosas que me orillen a hacerlo. Y entonces realmente no es tanto una decisión tan consciente que tomes. Por supuesto, cuando llevas estos procesos en terapia, pues llevas esto que dices, el por qué sí, por qué no, ciertas técnicas que se usan. Sin embargo, es difícil tomar la decisión. Yo recuerdo que cuando yo tomé la decisión de divorciarme, pasaron 3 años para que yo me divorciara. Fueron 3 años en el proceso, terminé mi maestría, fortalecí Cefampi como una empresa y hice ciertas cosas, pero yo ya lo había decidido. Y inconsciente o conscientemente así es. Entonces, aquí el punto siguiente al que quiero entrar es, ¿de dónde? Tú ahorita hablabas, esa Erika que se dedica a dar coaching motivacional, que yo también en algún momento me toca ser motivacional, que siempre digo que cuando no traigo motivación me pongo a bailar cumbias y con eso me aliviano, ¿verdad? Pero dices, esta Erika que se dedica a esto de pronto está en un punto tan vulnerable y de un dolor psicológico tan fuerte que su salida por unos segundos o minutos es quitarme la vida y que lo entiendo perfectamente. ¿Cómo es que de ahí vas tomando, y me gustaría que quien nos escuche pudiera ver cómo has dado esos brinquitos porque yo sé que es paso a paso, para ir retomando esa motivación de sentir que no había un futuro, porque lo sientes. Cuando terminas una relación es arrancarte una vida y es transformarte, adaptarte a una vida nueva. ¿Cómo pueden, quien nos está escuchando y a través de tu experiencia, ir brincando para hacer tomar esa motivación, pues? Pues el primer ejercicio que yo aplicaba con mis clientes, me acuerdo que era mira, lo vamos a hacer aquí en vivo. No te vayas a enojar, Lucía, ¿eh? A ver. Pero te voy a golpear tantito. Y entonces yo me acuerdo que les decía a las chicas, vamos a hacer un ejercicio. Y luego yo les pegaba. ¿Te dolió? Sí. Vean la cara de Lucía, ¿no? Así como que, ¿dolió? Sí. Tiene que ser más fuerte, pero yo no lo quise lastimar. No, sí dolió de todas formas. Ajá. Y entonces yo decía, ok, eso es dolor, pero el sufrimiento es mental. Y entonces ese era un ejercicio como muy claro para yo compartir con mis clientes, pero cuando a mí me toca sufrir, es diferente. Hablamos de dolores psicológicos. Exacto, pero se siente tan real. O sea, yo recuerdo ese día. Es real. Es real. Bueno, es real, pero no sé cómo explicarlo. En el momento yo recuerdo que me dolía respirar. O sea, que era tanto lo que yo estaba llorando, que había estado llorando toda la noche, que respirar literalmente dolía. O sea, dolía porque tus ojos estaban hinchados, porque tu nariz estaba inflamada, porque toda esta parte del sistema respiratorio estaba lastimado. Me acuerdo que las lágrimas, después de tanto, como que te irritan la piel, se pone rojo tu tez, y hay tantas cosas que digamos que se envuelven en ese momento, que entonces yo decía, ya esto es demasiado, o sea, ya no quiero sufrir, ya no quiero que me duela, necesito que esto se detenga. O sea, en ese momento cuando dices, esto sobrepasa mi límite, esto sobrepasa mi capacidad, esto está por arriba de lo que yo siquiera creo que es posible. Ahí es en ese momento cuando quieres quitarte la vida, ¿no? Cuando dices, ya. O sea, yo decía, mis hijos van a estar bien porque mis papás son unos amores, los van a cuidar. Nadie sabía que iban, chin, ya estamos diciendo cosas aquí. ¡Ay, pip! Nadie sabía lo que había sucedido en mi matrimonio, y al final del día yo decía, pues van a estar bien, porque lo único que ellos van a saber es que su mamá se acostó a dormir y ya no sé, porque eran unas pastillas para dormir. Entonces yo decía, nadie va a saber nada, todos van a estar bien, y yo ya no quiero seguir llorando, ya, o sea, era demasiado. No lo hice, obviamente estoy aquí, no soy un holograma,
¿Por qué no lo hice? No sé. O sea, hay esa parte como que en mi cabeza que quiere regresar y recordar cuando tenía las pastillas, ¿qué fue lo que pasó? No, exactamente no logro recordar qué pasó, pero a partir de que no lo hice, sí logro establecer como qué fue lo que apliqué para salir de ese momento y que no regresara otra vez, ¿no? Yo recuerdo que decía, a ver, Erika Coach, ¿no? Te tapas a mucha gente, o sea, pues tú puedes autoterapiarte, o sea, tú puedes, o sea, no doy terapia, no doy terapia, o sea, me refería a que yo ayudaba a muchas mujeres a que lograran proyectos, a que salieran adelante en sus negocios, a que retomaran como que una vida activa, a muchas cosas, ¿no? Yo decía, bueno, si lo hago con tantas personas, ¿por qué no lo puedo hacer conmigo? ¿Por qué he llegado hasta este punto? Bueno, ya llegué a este punto, ¿qué voy a hacer, no? Hay una frase muy rimbombante en mi cabeza que dice, no es lo mismo ser tonta, pero con otra parte, no tonteja, pero no lo diré aquí porque después nos ponen pips. Pero no es lo mismo ser tonta y no darte cuenta que darte cuenta y hacerte tonta. Entonces yo dije, bueno, ya me di cuenta, no puedo hacer. ¿Qué voy a hacer? Y esto es el punto número 1. Accionar en base a qué. ¿Qué es lo que quiero? Pues no quiero sufrir. ¿Ok? Mis pensamientos dictan mis emociones dictan mis acciones dictan mis resultados. Si yo no me quiero sentir así, ¿qué es lo que me tengo que poner en la cabeza? O sea, ¿qué es lo que yo tengo que estar pensando para que no me sienta así? Porque al final del día, si yo me enfocaba en todo lo que me hacía sentir dolor, pues me sentía más, sufría más, ¿no? Entonces yo dije, bueno, vamos a cambiar el chip, vamos a hacer un switch. Yo aplico una dinámica cuando doy cursos que les digo switch y entonces como que les cambio la energía porque se cambian de lugar, caminan, brincan. Como una dinámica en la que se genera un cambio de energía, un cambio de lugar, un cambio, etcétera. Entonces yo dije, bueno, me voy a aplicar el switch. Y mi nuevo switch va a ser agradecer. ¿Qué voy a agradecer? O sea, todo. Empecé a agradecer. Voy a agradecer porque estoy viva, voy a agradecer porque tengo a mis hijos, voy a agradecer porque desayuné. Empecé a agradecer, ¿no? Esta parte de agradecer todo, o sea, la cosa más mínima que te puedas imaginar. Voy a agradecer porque tengo esta ropa que me hace sentir bien. Voy a agradecer porque tengo unos padres excelentes que me aman con todo el corazón. Voy a agradecer porque gracias a lo que estoy sucediendo, porque gracias a lo que estoy viviendo, estoy descubriendo cosas que yo no sabía. Yo me acuerdo que llegó un momento en el que dije, yo necesitaba agradecer o necesitaba saber qué era la depresión, porque muchas mujeres se acercaban a mí con cuadros de depresión y yo no las entendía. Yo decía, ¿qué? ¿Cómo es que no se quieren levantar? ¿Cómo es que no se quieren ir a ganar dinero? Si la vida es hermosa. O sea, ¿cómo es que una persona puede justificarse en depresión para no hacer algo tan sencillo como ir a conseguir trabajo? Y cuando me tocó estar en depresión, que no me quería levantar de la cama, que estaba ahí toda fodonga y no me quería bañar, o sea, que no tenías ganas de nada, y decía, ahora entiendo. O sea, yo no podía entender porque yo nunca lo había experimentado. Yo nunca había estado falta de ánimo. O sea, pareciera algo tonto, pero en realidad a mí nunca me había pasado eso. O sea, yo siempre me levantaba con ganas de hacer cosas, yo siempre me levantaba con ganas de jugar, de reír, y cuando me pasó esta depresión, que no, o sea, literal, no me podía reír, no tenía ganas de hacer nada, no tenía ganas de comer, no tenía ganas de bañarme, de alistarme, nada. Pero luego venían mis hijos y todo está bien, no pasa nada. Era como una parte contrastante, pero al final empecé con agradecer. Y cuando tú como que te enfocas en agradecer, valoras las cosas que tienes y dejas de estar pensando en lo que no tienes, en lo que te falta, en lo que te hace sentir mal. Luego, yo me acuerdo que pensé mucho en esta parte de la pandemia, ¿no? Del cubrebocas. Y cómo el cubreboca te ayudaba a que los gérmenes no llegaran. Pero en la vida normal también debería de existir como un cubre ojos, un cubre oídos, un cubre pensamientos. Y entonces yo apliqué la de, ¿qué es lo que le voy a meter a mi cabeza? Y empecé a leer a John Maxwell, que es uno de mis mentores, que habla de liderazgo y que dice que la manera de ser el mejor líder es primero lidérate a ti. Si tú puedes liderarte a ti, puedes liderar a cualquiera, ¿no? Pero primero te tienes que liderar a ti. O sea, la persona más difícil de liderar no es un gerente, no es un contralor, no es un presidente, no es un político, no. La persona más difícil de liderar eres tú. Y entonces dije, bueno, pues me tengo que liderar. Para empezar,
tengo que sacarme de esta situación, de esta emoción, de esta, no sé cómo llamarle, depresión. Y empecé a leer a John Maxwell. Tengo una amiga que se llama Sandy García, que por cierto es regidora y es una de las amigas que aprecio con todo el corazón, que me regaló un libro que se llama Jesús te llama. Y es como un devocional, cada día tiene una frase. Entonces, tú lees la frase del día y está basada en 2 o 3 versículos bíblicos. Yo me acuerdo que en ese momento agarré el Jesús y decía, esto me va a hacer bien, porque si yo me pongo a escuchar a Cani García con te lo agradezco, ¿verdad? Hiciste lo que... O sea, entras como en una dinámica de ardor, de resentimiento, de dolor, que no te favorece para salir, o por lo menos a mí no me favorecía para salir de un estado anímico de este índole. Pero cuando empiezo a leer Jesús te habla del devocional que me regaló Sandy, las cosas cambian. Porque entonces yo leo la frase y parecía obra de magia, ¿no? Esa frase Justo. me quedaba como que a la medida y le decía, ¿cómo sabían que el día de hoy yo iba a experimentar algo por el estilo, no? Y luego te dice cuáles versículos fundamentan esa frase. Y entonces yo agarraba la Biblia y me ponía a leer los versículos. Y la verdad es que soy muy curiosa y entonces no nada más leía el versículo, sino que me soltaba leyendo más cosas y aprendía más cosas y luego a veces me adelantaba, a veces lo agarraba al azar así de tu, y luego agarraba otro día y al final lo interesante es qué me metí en la... Y fíjate que, bueno, yo quiero puntualizar ciertos aspectos de lo que dijiste, que tú dices, no sé de dónde o qué pasó, que de pronto pues me empecé a sentir mejor. Ese punto le llamamos la resiliencia, la capacidad que cada uno tenemos de levantarnos ante la adversidad. Ahora, no para todos es lo mismo y esta parte yo es lo que quiero puntualizar con quien nos está escuchando. Porque yo sé que, y yo, la historia, pues por supuesto es mucho más detallada, ¿verdad? A lo mejor Erika nos la está contando así a grandes rasgos, pero cuando usted entra en esta parte de la depresión por le llamamos el estrés por separación, ¿verdad? Porque es una separación de todo, de la vida anterior, de tus sueños, de tu pareja, etcétera, etcétera. Cuando estás en este estado, tienes que transitar por la depresión. Es parte del proceso de duelo en esta separación. El punto es que es un sub y baja, ¿verdad? Yo casi siempre a manera de broma te digo, no, todavía te falta un chorro, ¿verdad? Siempre te estoy diciendo. Pero en realidad no es así, ¿verdad? Es como parte de la carrilla. Cada quien vive su proceso. Sin embargo, cuando estamos en ese proceso de depresión, yo quiero que usted sepa que es normal que usted no tenga fuerzas y que no se sienta mal, porque me decía una vez una paciente, yo nunca había vivido esto en mi vida y yo volteo y veo que todo es mejor, sin embargo no puedo encontrar ese aliento de vida, ¿no? Entonces, ¿cómo es normal? Yo le decía, está bien no respirar por un ratito, tranquila, o sea, mientras no te ahogues, contén la respiración, no pasa nada. Porque es necesario transitarlo y vivirlo. Y a veces, o casi siempre, es importante que busque un experto que lo acompañe, porque se puede atorar ahí en ciertas situaciones, porque hay varias patologías y varias etapas que vas viviendo durante el divorcio. Por mucho que, y sí pasa esta parte donde te convences, ¿verdad? Y te vas... como dices tú, a tu terapia, no, a mí me dicen la terapia del espejo, ¿verdad? Porque me siento en el espejo. Sin embargo, pues yo tenía psicólogo, psiquiatra, un backup de amigas que hice impresionante. Ahorita que dices los ojos hinchados, mi amiga Hasi, que también le mandamos un saludo al Purifica Spa, siempre, a ver, ven, que te hagan un facial, y me bajaban lo hinchado de los ojos, ¿no? Entonces, es normal que vivas estas situaciones y es importantísimo, todos los pasos que nos está diciendo Erika, que no los voy a repetir, pero también que fortalezcas tu red de apoyo. Tú ahorita lo mencionaste así como, mi amiga Sandy, es una red de apoyo que te dio esta parte primordial que dentro de todos los elementos que nos mencionan, yo quiero resaltarlos para continuar la vertiente que nos vas regalando con todo lo que tú sabes.
esta parte de conectar tu espiritualidad. Yo creo que vives varios procesos durante el divorcio, ¿verdad? Desde el enojo, la negociación, la tristeza, la depresión, la aceptación y luego el reinicio, ¿verdad? Que ahorita entramos ahí al reinicio, que yo creo que todavía no llegas a esa parte, o no sé, ahorita nos vas a contar. Pero en estos procesos, cuando yo viví, te digo, toda la situación, yo fui al psiquiatra porque empecé a tener olvidos. O sea, de pronto estaba hablando, dando una plática y luego, ay, caray, se me iba el hilo de lo que estaba hablando y se me borraba completamente la mente, ¿no? Entonces fui al psiquiatra y entonces ya me explicó ahí que traía que es Marisa, por cierto, quien estuvo en el foro. Me dijo, no, pues es que las conexiones neuronales no están haciendo sinapsis y necesitas un medicamento que te ayude a hacer la sinapsis y bla, bla, bla. Y que me explicó acá un rollo. Yo, sí, bueno, me lo tomo y me lo empecé a tomar, ¿no? Y después, porque pues hasta después me di cuenta que es un antidepresivo, ¿no? Y cuando voy a la segunda sesión, ella me empieza a decir, ¿y cómo anda la vida? Y yo, no, pues normal, pues creo que los medicamentos no hicieron gran cosa. Y yo así como X, whatever, y se me queda viendo y me dice, pero yo le dije, yo creo que no me los tomé bien, como debía ser, unos días sí y otros no. Y lo me dijo, pues si lo hubieras hecho, a lo mejor te hubieran dado ganas de arreglar el jardín, de salir, de ir al gimnasio, de hacer esto. Y luego yo me quedé viéndola y dije, sí lo hice. Le dije, sí lo hice eso, compré plantas, puse un árbol nuevo, arreglé aquí, hice allá. Y entonces fue cuando me dijo, es un antidepresivo. Y yo, no le dije, no leí, ni lo busqué, o sea, nomás me las tomé. No, nomás dije, sí, está bien, esto hay que hacer. Y ahí vi la diferencia. O sea, y yo por eso ahora siempre digo, bueno, a veces es necesario llevar un fármaco, porque hubo una diferencia en ese acompañamiento y que es normal y es válido. Y a veces no encuentras tú por ti mismo estos elementos porque yo misma decía, bueno, tú eres psicóloga y tú sabes. Y yo decía, le decía a mi terapeuta, la única diferencia entre mis pacientes y yo es que yo sé por qué me está pasando esto, pero me está pasando y siento horrible, ¿verdad? Entonces es muy admirable escuchar esta historia y ver cómo tomaste estos elementos de tu propio conocimiento para pues reconstruirte, porque síguenos contando cómo ahora te has reconstruido de una manera muy linda y muy fructífera en cuanto a tu profesión en la ciudad. Pues voy a retomar un poquito lo de la red de apoyo porque creo que eso es algo bien importante. Lo mencioné con Sandy, pero también tuve como que elementos muy fuertes. Yo me acuerdo que cuando descubrí la parte de la infidelidad y lo pasé por toda esta etapa de voy a echarle kilos a la relación para que las cosas funcionen, voy a salvar mi matrimonio y a ser la mejor persona del mundo, del universo mundo mundial, y que las cosas no funcionaron como yo esperaba, tomo la decisión de divorciarme y nadie sabía nada, ¿no? O sea, nadie se la solía, nadie había sospechado. Ante el mundo éramos un matrimonio como muy bonito, muy amorosos, pero yo le entrego la solicitud a mi ex marido y entonces mi familia no sabía. Ese día que yo entrego la solicitud, pues le hablo a mi papá. Y entonces ahí es donde yo siento que se fortalece mi red de apoyo porque llega mi papá e inmediatamente, papá precioso, yo te amo. Llega mi papá rapidísimo. Yo me acuerdo que entregué la solicitud y como a la media hora ya llegó mi papá y le dije, oye papá, pues las cosas están así. Me voy a divorciar. Y te acuerdas lo que te había dicho, ¿no? Mi papá tenía así súper claro que el divorcio era el suicidio del matrimonio, ¿no? Y también era algo que me redundaba, retumbaba en la mente. Y entonces cuando yo le digo a mi papá y le explico pues ya la situación, me acuerdo que mi papá bien bonito me dijo, tú eres mamá y sabes lo que un papá o una mamá hace por sus hijos. Y yo, sí. Y tú eres mi. Y yo me acuerdo que cuando me estaba hablando, yo estaba, empezaba a llorar, ¿no? Pero mi papá me dijo, yo no te voy a decir que salves tu matrimonio. Dijo, yo sé que si esta es la decisión que tomaste, tú sabes por qué. Dijo, cuenta conmigo para lo que necesites. Y yo, ¡wow! O sea, no tienes idea
en ese momento era un contraste de emociones de me siento y me siento al mismo tiempo, porque yo sentía que era la mujer más débil, pero en ese mismo instante también sentía que era la mujer más fortalecida y todo lo que mi papá me estaba diciendo era de no manches, o sea, soy invencible, porque básicamente me estaba respaldando de una manera en la que no estaba sola, o sea, literal me estaba diciendo, yo te voy a ayudar, lo que necesites, o sea, desde la parte económica, desde la parte emocional, desde la parte de mis hijos, o sea, yo en ese momento dije, uy, no manches, yo no me hubiera, no me imaginaba que tenía ese apoyo. Y esto es un recordatorio para las mujeres que están pasando por ese proceso, porque no vemos todos los elementos que nos fortalecen en ese momento. No vemos recursos que pueden ser humanos, que puede ser esta red de apoyo de un familiar, de un hermano, de una amiga, y que son sumamente importantes. El antes y el después de llevar este proceso sola sin que nadie supiera, a ahora hacerlo público de cierta manera, ¿no? O sea, de que supiera mi familia, de que supieran mis amigos, de que supiera un entorno social. De que lo hables en un podcast. Sí. Es bien diferente, ¿no? Porque ya te dota como que de ciertos recursos y que al final del día esos recursos te sirven para hacer cosas diferentes. Que cuando sientes que no tienes recursos, pues básicamente la situación te sobrepasa y entonces tú estás por debajo. Pero cuando tienes muchos recursos, entonces vas aumentando y llega un momento en el que la situación está por debajo porque tus recursos son mucho más fuertes y son mucho más poderosos que la situación o que lo que sea que esté sucediendo. Entonces, la red de apoyo, sí, sumamente importante. Ahora, ya resultó, ¿no? Me voy a divorciar. ¿Y ahora qué caramba, no? ¿Qué viene después del matrimonio? Bueno, para empezar, es un choque bien intenso porque yo confieso que nunca jamás me imaginé. O sea, duré 16 años de casada, 2 años de novios y nunca jamás para mí el divorcio era una opción. O sea, literal me había yo casado con esta parte que decía mi papá, que todo tenía solución, que el divorcio era un suicidio marital y nunca consideré yo siquiera que fuera una opción. O sea, para mí el divorcio era, no, se divorcian las personas que no encuentran una manera de solucionar las cosas. Y entonces ahora que yo me estaba divorciando decía, ¿a qué? Porque nunca me preparé para un divorcio, nunca marqué una opción de qué iba a ser mi vida si no estaba casada. O sea, desde que yo me casé para toda la vida, yo ya me veía viejita con mi exmarido, mis hijos, mis nietos, o sea, yo nunca jamás me imaginé Erika soltera, por ejemplo. Eso no existía en mi mente, no existía una Erika Y tan soltera. guapa que se puso No esa Erika manches. soltera, ¿eh? O sea, para empezar, es esa situación de soltería no entraba en mi vida, o sea, no, ya no era parte de mi realidad, yo la había descartado. Yo ahora que soy soltera digo, no inventes, o sea, ¿cómo es diferente la vida de una mujer casada a la vida de una mujer soltera? Y no digo porque vayas a salir con alguien, sino porque hay muchísimos elementos de tu agenda que las que estaban casadas no sabemos, o yo en su momento no veía, que ya ni siquiera consideras, ¿no? O sea, que dices, por automático actúas de cierta manera por estar casada. Y cuando estás soltera es bien diferente. O sea, tus decisiones, tus elecciones en eventos, en las cosas de cómo ganas el dinero, en cómo te vistes, en la música que escuchas. O sea, hay como que una perspectiva totalmente diferente que luego te convierte a ti en una persona diferente, ¿no? Esta parte de ahora tengo que generar yo el dinero. Yo me acuerdo que los primeros meses que estaba yo soltera, que se fue mi exmarido, me cortaron la luz, me cortaron el agua, me quedé sin gas. O sea, yo no sabía cuánto se pagaba, no sabía cuándo se pagaba. Y en el momento en el que yo tomo la batuta y que me doy cuenta de lo que se tenía que hacer, la verdad es que era una inexperta total. O sea, yo tuve que aprender a designar un presupuesto, tuve que aprender a establecer las fechas de cuándo se pagaba qué, que hay periodos, por ejemplo, que sale, un mes me salían 1,000 pesos o 2,000 de luz y luego de repente unos meses me salían de 7,000 y yo así de que, ¿qué? ¿Cómo carambas? Escúchanos ese nuestro dolor. Pero lo pasé, ¿no? O sea, lo experimenté. La parte de la custodia de los hijos, ¿no? De que ahora están conmigo y luego de que ahora no están. O sea,
la parte de la soledad, híjole, no, ese tema todavía Ay, es un sí. tema Ese es delicado para otro para mí. podcast. Sí, porque hasta el momento, hasta el día de hoy, fíjate, yo te puedo confesar que nunca he tenido un día de soledad. O sea, literal, un día que yo 24 horas ahí he estado sola. Y entonces me di cuenta cómo es que yo huía de la soledad, ¿no? O que la soledad era como algo, no tan agradable para mí. Obviamente he mejorado y ahora disfruto, por ejemplo, comer sola era inaceptable. Yo prefería no comer a comer sola. Ujú. Era algo como, no sé cómo explicarlo, pero difícil para mí. Llegar a la casa cuando mis hijos están con su papá y ver los cuartos solos. En la noche que están ahí delatosos, que uno me tiene el pie en el pecho, que otro me tiene por acá y los tengo ahí a todos en la cama y entonces de repente estar en una cama 15 sin sueño. Fueron momentos bien difíciles que no se los recomiendo a nadie, pero al final del día vienen en un equilibrio de una vida. ¿Qué pasa con Erika después del divorcio o en el proceso en el que me estoy conociendo? Pues las decisiones empiezan a elegir o a encaminar a un desarrollo personal, ¿no? Desarrollo profesional, un propósito de vida, obviamente priorizando a los niños, priorizando el que al final del día, pues ahora cumplo con esta parte de ser la mamá luchona, ¿no? La mamá soltera o esta parte de que ahora pues me toca ser mamá y papá a veces, me toca suplir una dinámica que en mi matrimonio estaba como muy claro, ¿no? Él era el de la estructura, el del regaño, el de las cosas fuertes y así rígidas. Y ahora la parte espontánea, la parte consentidora, la parte besucona, toda la parte como alegre y divertida. Y entonces ahora me toca que también tengo que regañar, me toca que también tengo que marcar las reglas y es difícil porque durante 16 años no lo hice y entonces ahora lo necesito hacer por el bien de mis hijos y pues no es tan sencillo. Hey, Erika, estructurada y disciplinada al 100%. No, todavía estoy en esa faceta y es una etapa en la que desarrollas el crear esta nueva versión, ¿no? Que al final se convierte ahora en un trabajo. Ahora ya es más consciente el cómo voy a ganar dinero. Es más consciente el hacer ejercicio, es más consciente el trabajar en mi alimentación, es más consciente el qué tipo de amistades. O sea, ya digamos que tomo como un trabajito, como una ocupación, el construirme. Y antes no iba tan enfocado porque era más importante el matrimonio, era más importante la familia, era más importante otras cosas que ahora, pues, oye, si no gano dinero, pues no voy a tener que pagar la luz, ¿no? Y que en tu caso, aparte, pues tus hijos todavía están pequeños y requieren otro tipo de cuidados. Y bueno, esta parte, qué bonita historia nos cuentas de saber que tienes este respaldo con tu papá y que tienes esta red de apoyo tan fuerte. Y sí, es un buen llamado a reconocer esas buenas redes de apoyo, pero yo también lo invito que si por alguna situación o circunstancia usted no tuviese esa red de apoyo, siempre tenemos pues a Dios, ¿no? Como tú lo manejabas ahorita de este devocional que te lleva a la palabra de Dios, que finalmente la palabra de Dios es vida, ¿no? Y dices, ya está, con los ojos cerrados buscaba un día a ver qué Dios me va a hablar, qué Dios me va a decir, cómo me va a guiar hacia donde yo tendría que ir hacia mi recuperación. Y a mí me encanta dentro de todo, fíjese, porque pues te he escuchado muchísimas historias sobre divorcios en mis procesos terapéuticos. Como tú dices, cuando piensas en changos, pues atraerás changos, ¿verdad? Entonces, cuando uno anda en el proceso de divorcio, parecía que atraía yo los casos de divorcio, ¿no? En el caso de tu servidora, yo desarrollé un protocolo de intervención para el mal de amores, para atender los procesos de duelo, pero es un protocolo en terapia breve. Y el oír, el reconocer esta parte que estamos tocando y al punto donde estamos llegando, es
la cúspide, que yo le llamo la cúspide, cuando ya el divorcio te lleva a lo que tú te tendrías o deberías haberte reconstruido, ¿no? Cuando llega esta parte donde lo he escuchado en muchísimas historias y empecé a crecer y entonces estudié y entonces gané y entonces me subieron de sueldo y entonces pude lograr, pude alcanzar, mis metas. ¿Por qué? Porque te das cuenta de la energía y el tiempo que a veces le metes a cosas que te desgastan. Y una vez que ya te quedas sola, como tú dices, y hablo de estar solo y no en soledad, pero una vez que estás solo y que dices, si no trabajo no como y los recursos tienen que venir de mí, entonces no te queda otra más que empoderarte, levantarte, salir avante. Y créeme que he escuchado, en estos días escuché la historia de una mujer que decidió divorciarse, nunca en su vida se había comprado, dice, nunca me había comprado nada, se compró una camioneta, ¿no? Entonces dices, wow, sí, exacto. Entonces es este resurgir después en el creer en ti y en el creer y saber que los procesos, aunque son a veces más prolongados que otros, al final de cuentas te van a llevar a esta nueva tú. Y a veces me dicen, es que yo quisiera ser como antes. No, no vas a ser como antes, vas a ser mejor que antes. Y yo también siempre digo que yo soy una terapeuta, fíjate, no solamente en procesos de duelo, sino mi corazón se transformó como terapeuta porque yo creo que en ese proceso de divorcio viví ansiedad, depresión, limítrofe, ideas suicidas, esquizofrenia. Bueno, viví todos, yo creo, los trastornos mentales que se puedan vivir y hasta el histriónico como en este momento. Y eso nos cambia la perspectiva de la vida, ¿no? Nos cambia el cómo vamos a acompañar al otro o cómo vamos a coachar al otro, ¿no? Y pues también está otra parte de que pues vuelves al mercado, ¿no? Y entonces ya eres divorciada. Y platicaba hace poco con una amiga porque el hecho de que eres divorciada o que traes este título social, pareciera que abre la puerta a que los hombres tengan a lo mejor más libertad o se sientan con la libertad, porque es su percepción, de tirarte el rollo. Sean casados o solteros, que ese es el meollo del asunto, que a veces son casados. Y las mujeres, por su parte, ahora te conviertes en una amenaza para su macho, ¿verdad? Y entonces sí te quiero mucho, nos llevamos muy chido, pero ya no te invito, pero ya te hago un ladito, pero tú ya no encajas porque eres nomás de parejas y entonces te van relegando, ¿no? Y este estigma social que vives socialmente y aparte el hecho de que yo digo, yo tengo 4 años soltera, ¿verdad? Y digo, pues es que no hay vatos chidos. Y luego, ¿cómo no vas a encontrar? Y yo, créeme que me he dado la oportunidad, he salido con algunos, pero pues esta parte de que a lo mejor no estamos en sintonía con las formas de amar actuales, ¿no? Como tú lo dices, hace 16 años, yo duré 20 años casada también y piensas que es para toda la vida, ¿verdad? Entonces, el venir ahora a una perspectiva diferente del amor, pues sí complica un poco, ¿no? Las cuestiones de conseguir parejas. Yo sé que tú tienes mucho menos de divorciada que yo, pero también no sé si has tenido pareja o no, o si te has dado la oportunidad. ¿Y qué piensas tú de esta parte de cómo está ahora la cuestión del ligue, ¿no? Que no nos vamos a meter tanto en el tema, pero ya una vez después de divorciada, ¿cómo va a estar el ligue? Bueno, primero voy a retomar un poquito lo de la parte espiritual antes de que se me pase, porque creo que es importante. Hablábamos acerca de Dios, ¿no? Y yo recuerdo que fui a un curso en Parral con unas chicas en un tema que se llamaba Florecer o Mi Mejor Versión o Empoderamiento 25. No recuerdo el nombre, pero de camino a Parral yo escucho un discurso de una predicadora y me acuerdo que metí en última hora en el curso, en el taller, una frase que decía, eres perfecta para tu propósito. Eres perfecta para tu propósito. Y al final del taller yo siempre les pido así como que den sus comentarios, ¿no? De qué te pareció, una sugerencia. La verdad es que siento bien bonito porque siempre me pone cosas lindas.
y cuando me ponen cosas no tan lindas es algo que tengo que tomar en cuenta para mejorar todos mis cursos. Pero eso fue lo más sonado. Eres perfecta para tu propósito. Y es algo importante para retomar porque muchas veces nosotros cargamos con esta parte de que las cosas no funcionan o no salen como queremos. Y es porque no controlamos todo y digamos que descansar en esta parte de decir, bueno, que sea lo que Dios quiera. O sea, yo ¿Qué es lo ya mejor que puedes puse hacer? lo que podía poner, ya hice lo que podía hacer. Si no sale a como yo quiero, que sea lo que Dios quiera. Y entonces descansar en esta parte es como ayuda de una manera extraordinaria a entender que si estás pasando por una situación que no le encuentras el sentido, no le busques. O sea, no te claves, no tienes por qué encontrarle el sentido. Tú sigue adelante y descansa en esta parte de, él sabrá, ¿no? Él sabrá por qué estoy pasando esto, él sabrá por qué tengo que pasar por esto. Yo siempre he dicho que Dios es un maestro porque te da un curso a tu medida. Te enseña tal vez con un divorcio, tal vez con un accidente, tal vez con una enfermedad que pudieras decir, ay, ¿cómo Dios te va a dar una enfermedad? No, no se trata de que te la dé, se trata de que ¿para qué pasa eso? ¿Qué vas a sacar tú de eso? Y entonces hay aprendizaje, ¿no? Yo te puedo decir, y como que ¿para qué la depresión? ¿Qué tiene de chido eso? Oye, ahora soy mucho más empática con las mujeres y ahora puedo entender y ayudar de una manera diferente a cuando no sabía. Entonces, esta parte de mujer, tienes todo lo necesario para lograr todo lo que quieres. Tienes todo lo necesario para lograr todo lo que quieres y eres perfecta para tu propósito, no para el de la sociedad, no para el de tu jefe, no para el de tus papás, no para el de tus amigos, para tu propósito. Eres perfecta. Hasta esa verruga, hasta esa lonjita, o sea, tiene algo, tiene un propósito positivo, ¿no? Claro, Bueno, ahora sí vamos a lo del ligue. ¿Qué sí. pasa con el ligue? Yo entro en shock. A ver, vamos a tomar nota. Entro en shock porque la última vez que yo ligué tenía 15 años. Y ligaba con mis amigas y le decía, oye amiga, ese chico me gusta. Y entonces le decía mi amiga al chico que si quería salir conmigo y yo salía con el chico y le daba un beso y ya. Ahí ya había salido con el chico, ya ¡Qué contaba húbole! para mí como ligue. Entonces, palomita. Luego entro a esta nueva etapa y ahora resulta que, pues sí, descargué una aplicación, ¿no? Ahí no voy a darle comercial, pero me llegaban mensajes de, ¿cuándo vamos a coger? Y luego yo así de que, ¿qué? Espérame, no sé cómo te llamas. ¿No? ¡Hola! Y así, delay. O sea, en un mundo en el que ya es, primero vamos a acostarnos, o no te conozco, pero una vez me salió uno que decía, pago bien por fotografía. Y yo, canijo, espérate, pues ni siquiera te he dicho yo que doy fotos, ¿no? O sea, Hijos de su ¿en qué madre. momento ya me están dando una oferta para trabajo de fotografías? Pasé por una etapa muy incómoda en la que me di cuenta que había como viajado en el tiempo y que no estaba en mi época. O sea, fue sí, la verdad, muy impactante el darme cuenta que ahora ya el ligue no era de darte un beso. O sea, ya un ligue no era de me gustas, te voy a dar un besito y listo. No, ya era algo como más serio y yo no es como que tuviera mucha experiencia en conocer a alguien y irme a... No, o sea, duré 16 años casada y 2 años de novio, o sea, 18 años con el mismo hombre. Es como, no tenía la mínima idea de cómo carambas ligar cuando me divorcié. Y ya, pues bueno, me doy la oportunidad de conocer a personas, pero desgraciadamente nos volvemos más exigentes. O no sé si todas o yo, ¿verdad? Yo voy a hablar por mí, pero ya es como difícil darle la oportunidad a alguien porque tenemos como ciertos prerequisitos. Para empezar, pues tiene que tener intelecto. O sea, hombres que no
tienen una conversación en la que te resulta interesante estar platicando, es como que para mí es inaceptable. Yo necesito platicar con alguien, o sea, que tenga un- una opinión, que yo le pueda debatir, que yo pueda preguntarle y que para mí sea interesante escucharle. Eso, para empezar, es algo que tiene que tener cerebro. Ahora, en mi experiencia descubrí que era muy importante los lenguajes del amor. Y entonces me chuté el libro y aprendí un poquito acerca de cómo eso fue parte de lo que determinó un poquito el que mi matrimonio se fuera opacando y fuera, digamos que enfriando la relación de amor. Y ahora yo casi, si alguien quiere salir conmigo, que haga el test primero de los lenguajes del amor y que me mande el resultado. Es que, mira, yo digo que ese es un gran problema. Yo tengo una amiga que amo, Nancy, y ella me echaba carrilla en un principio. Yo ahorita, la verdad, tengo un chorro que no tengo citas y no salgo. Pero en un principio, cuando salía y salía con alguien, me decía, ay, amiga, es que tú ya traes el vestido de novia en la cajuela, ¿verdad? O sea, es que luego me voy a lo mejor a este punto, ¿no? Del lenguaje del amor. O sea, me voy hasta allá como mujer, ¿verdad? Bien dicen que el hombre puede ver y decir, ah, qué guapa, mamacita, ¿no? Y la mujer sí dice, ay, ¿cómo nos veremos en el altar, ¿no? Así, qué tan guapo estará para el altar. Sin embargo, concuerdo contigo en esta parte, en esta sapienfilia, ¿verdad? De que el hombre debe ser inteligente. Ahora, yo considero, y no sé si a ti te pasa, pero tengo el privilegio de tener amigos bastante queridos y cercanos que son sumamente inteligentes. Sí, y sí te los voy a presentar, de hecho, algunos ya los conoces, pero son mis amigos y tengo con ellos conversaciones profundas, enriquecidas de conocimiento, que realmente cuando te viene a ligar a alguien pues que te viene a contar, no sé, de la película, recuerdo a alguien que me decía, ¿qué película te gusta? Y yo volteo y le digo, ¿y a ti? O sea, así como que le regresé la pregunta para que él me dijera primero. A ver, yo dije, a ver en qué nivel me pongo, ¿verdad? Porque lo vi y me salió con ¿dónde están las rubias? Y yo, ok. No, a mí me gustó Mi Pobre Angelito. Para ponerte a tono, ¿no? Pero en realidad sí es cierto. Y yo creo que eso falta mucho ahorita y falta mucho la estrategia de la conquista, yo creo. Como que yo hace poco platicaba con un amigo que tengo, también solterísimo, ¿verdad? Pero dandy. Y yo le decía, yo creo que yo tengo un problema, le decía, porque a mí ni siquiera me tiran el rollo, o sea, como que es como una intimidación y te aseguro que todo el mundo ha de pensar que yo tengo el súper mega ganado y que me súper escriben y me súper... A veces sí me escriben unos que yo digo, ¿qué le pasa, verdad? Y X, pero no es así, o sea, no es cierto, no es como que se intimidan, pienso yo, los hombres. Y cuando en un tiempo era una virtud ser esta mujer virtuosa que se levanta, que hace, que la que dice Proverbios, ¿verdad? Que es esa mujer hacendosa, alegre, jovial, movida, y a veces tienes todos estos requisitos y pareciera un problema, ¿no? Para el otro, es que me intimido, es que pareciera que más que conquistar es competir, y entonces tengo que conquistar a alguien que en mi competencia yo gane. No sé cómo tengas esa percepción tú. En mi caso, yo no sé qué pasa, con los hombres, que diría el Temach, a lo mejor Sí. vendría y me diría, es que eres muy masculina, ¿no? Pero pues es que la vida nos trae aquí. Yo hoy di una plática, ya para darte la palabra, y es sobre género, y yo les decía, ¿qué es ser masculina? ¿Ser un líder? Ser determinado, ser poderoso en lo que quieres, impulsar a los demás. Si eso es ser masculina, perdónenme, ¿en qué momento se le dieron todos esos atributos únicamente a la masculinidad? Porque soy súper femenina en mi andar, en mi forma, en mi pensar, amo ser mujer, pero con estas características resulta que soy masculina. Entonces, Sí, yo creo que no puedo hablar acerca de cómo concretar una relación porque todavía no la tengo. Creo que estoy en esta etapa en la que me estoy dando la oportunidad de aprender.
porque, te digo, salí de el ligar con besos a un mundo en el que primero te acuestas con alguien y luego ya después pasa lo que pasa y como que pues no me hizo match este punto. Y sí, el hablar de, ay, ¿cómo decirlo? De cómo no intimidar a los hombres. Eso es un reto para mí porque, Sorry, ¿no sería ese asunto de ellos? O sea, pues no sé cómo lo voy a manejar porque sí me pasa igual que a ti, no tengo invitaciones. O sea, no sé si no estoy fea, ¿verdad? No estoy fea. Soy una mujer, me considero inteligente, emprendedora. O sea, yo he hecho esta dinámica con mis clientas, ¿no? Acerca de los negocios y las parejas. Y yo me acuerdo que hacía un ejercicio que decía, a ver, señora, usted diga, ¿cuál sería su pareja ideal? Y entonces para decir quién sería tu pareja ideal, pues es bien fácil. Pues mira, que mida 1,85, ¿no? Que sea blanco, alto, inteligente, que tenga un negocio, que sea extrovertido, que tenga liderazgo, que tenga iniciativa, que le guste bailar, que le guste ser sociable. Y entonces dices, bueno, ¿y cuál sería la pareja ideal de ese hombre? Y entonces si tú no cumples con las características, pues dices, ay, no, pues estás frito, ¿no? Pero cuando yo hago mi lista del hombre ideal y le digo, es que sí tengo, o sea, es que, mira, dice el doctor Quirós, eh, dice, tienes que convertirte en eso que quieres atraer, ¿no? Universo, mándame lo que soy. Y en ese sentido, yo ¿ya creo no que está ya dando no- carrilla? en ese sentido, uso la metáfora del grillo a la hora de que buscamos pareja, porque tengo también un Eso. taller de cómo elegir a la pareja adecuada, porque créame que me funciona en otros, en mí todavía no, yo considero que aún no estoy lista. Pero dice, esta metáfora dice que el grillo, cuando se va a parear o quiere aparearse, empieza a tocar una melodía, el pri, pri, lo empieza a tocar en cierta sintonía, ciertos decibeles, hertz, etcétera, de tal manera que la cigarra lo escucha y empieza a imitar el sonido. Hasta que el sonido es exactamente el mismo, se equilibra el sonido y entonces se empiezan a atraer, se empiezan a acercar y se aparean, ¿no? Entonces, es decir, ¿cuál es la sintonía que tú estás emitiendo para lo que vas a traer, ¿no? Entonces, en este sentido, pues considero que yo he estado puliendo mi melodía, ¿no? E incluso quiero poner aquí rapidito sobre la mesa el grupo de Tomás, ¿verdad? De los divorciados unidos sin Cristo. En esta parte de la búsqueda de la espiritualidad, entró en este rango con Tomás, el de vivir pues una santidad sexual, o bueno, no santidad sexual porque no es eso, sino como un pacto con uno mismo de pues no vas a compartir tu cuerpo con quien sea, ¿no? O sea, vas a tener este proceso de consagrarte por ti y conectándote, en mi caso con Dios, ¿verdad? De decir, esto quiero para mi vida, esto quiero, que alguien respete esto y que alguien llegue y concuerde a lo mejor con esta idea de no vamos a coger en la primera salida. Y la verdad es que es muy difícil. Ha sido, o sea, yo ahora cuando me pongo a pensar digo, creo que compliqué las cosas todavía un poco más. ¿Cómo ves tú esa parte? Pues yo siento que fue o es difícil no intimidar a los hombres porque sí me declaró en esta como energía masculina, ¿no? O sea, yo platicaba con un amigo que se convirtió en muy buen amigo porque me invitó a salir y no ni Tengo siquiera, muchos así. o sea, él tenía intenciones, acepté su salida, pero al final no pasó nada y ahora es mi buen amigazo, ¿no? Y está padre porque entonces platicas como que muchos temas y él me decía o me dice, es que tú eres bien aventada, es que necesitas esperar. Y yo digo, pues, ¿cómo? ¿Por qué? O sea, ¿dónde dice que yo tengo que estar ahí esperando a... Si alguien me llama la atención, pues yo voy y platico con él. Y si quiero salir con él, ¿por qué no le puedo invitar a un café? ¿O por qué no le puedo invitar a desayunar o a comer? O sea, ¿cómo
desarrollar o digamos que aplicar esta parte que en el contexto social o popular se llama como energía femenina, ¿no? En la que tú eres más calmada, por lo menos eso es lo que había platicado con mi amigo, ¿no? En el que esperas a que el hombre tenga la iniciativa. Y para mí ha sido difícil porque al final del día mi forma de ser es, sí, o sea, yo no me mido, no voy a ser seria porque eso asusta a los chicos, o no voy a decir que no me gusta el dinero y ganar en los negocios porque eso intimida o me convierte en una interesada, o muchas cosas que luego se convierten en obstáculos, ¿no? Y al final del día digo, pues no sé qué estoy haciendo, pero sigo soltera. Mande ahí su currículum, por favor. No. Vamos a hacer una rifa, un evento donde Sí, porque es la difícil. pasarela le vamos a llamar. Es difícil tener ofertas o digamos que considerar la etapa de tener una pareja. Para mí ha sido muy difícil. No es fácil para empezar a pensar el hecho en el que, como tú dices, ¿no? El matrimonio, yo digo, o sea, fulanito de tal para que sea el padrastro de mis hijos. No. Ya de ahí es un filtro. Sí, Uf. cañón. O sea, yo pienso así de que, o sea, fulanito le presentaría a esa persona a mis hijos, ¿no? Descartado, ¿no? Claro. Me acompañaría a todos los eventos que yo voy, rotarios de negocios. O sea, digo, pues necesito a alguien que me siga el juego. O no, o sea, no necesariamente tiene que acompañarnos, pero que nos apoye. Yo sí quiero que me acompañe. Yo no. Yo sí quiero que me acompañe, porque es bien bonito tener la complicidad en pareja y a lo mejor no es de que sea requisito, pero sí que digas, oye, voy a tener una cena. Sí, pero, ¿Te puedo o sea, acompañar? si ves el nivel de eventos que manejas, o sea, también pues, es desgastante, ¿verdad? O sea, puede ser divertido, pero yo entiendo esta parte de que, también entiendo que ese es otro podcast, ¿verdad? Lo complicado que fue haber estado casado conmigo, pero bueno. Entonces, pues, te agradezco mucho, Erika, que hayas sido tan abierta para contarnos tu historia. Yo creo que eres mi primera invitada a la que, pues, nos llevamos el podcast así más en las cuestiones personales. Te agradezco mucho todo tu amor en este podcast y lo que le compartiste a quien nos está escuchando y sobre todo las estrategias que nos diste para poder salir avantes de esta situación. Obviamente también debería ir a terapia para que sea mucho más sencillo. Exacto, esa es la parte. Entonces, bueno, por favor, dinos dónde pueden encontrarte, localizarte, para si quieren contratar tus servicios, si quieren platicar contigo, si quieren conocerte más o si quieren mandar su currículum, ¿dónde lo van a mandar? Pues me encuentran en redes sociales, mi perfil de Facebook popular, público, es ericagaray.mx. También tengo Instagram y TikTok, todo igual, Erika Garay MX. Mi WhatsApp, 656, ¿se puede WhatsApp? Sí, claro. 656-107-1166. Ahí me pueden solicitar cotizaciones para conferencias, para coaching y capacitación en temas de liderazgo, en temas de ventas, en temas de felicidad. Son los principales. Obviamente siempre me piden como que motivación y inspiracional y demás. Me encanta. Sí, hábleme. Me gusta mucho. Ahí es donde me pueden encontrar y estoy a la orden. Pues muchas gracias, Erika. Y bueno, les platicamos que para nuestro siguiente episodio vamos a hacer el lanzamiento de Pregúntale a Lucía en vivo. Así que espero que usted esté ahí al pendiente en punto de las 7 de la tarde del próximo jueves, hora de Ciudad Juárez, obviamente. Vamos a salir en vivo, así que síganos y recuerde, si usted tiene una pregunta, un tema que quiera usted que tratemos en este podcast, pues pregúntele a Lucía, ya sabe, pregúntele a Lucía @adn.mx y nos puede ver en todas las plataformas y por supuesto en la plataforma de A Diario MX. Gracias, nos vemos en la próxima.